Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nosotros, la comisión de investigación que han montado en el ayuntamiento consiste en que van a investigar, si ya lo han dicho con toda claridad, los 12 años que gobernó el Partido Popular. Eso estaría bien si la comisión fuera para un mes, pero es que la comisión va a durar desde hoy, que empieza, hasta finales del 2018. Y cuando nosotros les dijimos, vale, pues nosotros aceptamos, siempre y cuando, a partir de que vaya pasando el tiempo, o sea, el segundo semestre del año 15, el año 2016, el año 2017, el 2018, que gobernáis vosotros, que también lo investigue la comisión de investigación. La mayor parte de los parámetros fundamentales que sirven para medir el grado de confianza y de fortaleza de España han mejorado. Y no quiero que se me interprete mal, no es ni mucho menos el momento de euforias. Queda, como aquí se ha dicho, mucho por hacer. Yo creo que el señor Chávez y el señor Griñán no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. No es malversación, o sea, ellos simplemente están siendo investigados por el uso que se ha dado a una serie de fondos públicos, no para un beneficio privado suyo. No para el uso, no, es decir, es que es diferente. O sea, no se está investigando a Chávez y a Griñán precisamente por haberse lucrado. Que es bien distinto a otros casos de corrupción que estamos viendo en otros partidos políticos. Pero me da igual, no es una cuestión de relativizarlo, al contrario. Yo creo que es una vergüenza para todos los andaluces y las andaluzas que los dos presidentes que han gobernado durante más tiempo en la Junta de Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por mal utilizar el dinero público. Se demuestra que el caso de los ERE era una trama perfectamente organizada, perfectamente ideada y perfectamente diseñada. El tiempo nos está dando la razón, punto por punto. Estos señores están jubilados de la vida pública precisamente gracias a Ciudadanos. Pusimos como requisito sine qua non el hecho de que estos señores abandonaran sus cargos públicos y dejaran de ser aforados para que la señora Díaz pudiera presidir la Junta de Andalucía. El Partido Socialista seguía manteniéndose en la teoría de los 4 golfos y lamentablemente estamos ante 23 años de la autonomía andaluza sentada en un banquillo. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos encontramos aquí los proscritos en los límites del bosque de Sherwood. Bueno, un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa. En primer lugar, a quienes lo hacen desde fuera de España. Sabéis que tenemos una predilección especial por aquellos oyentes que se encuentran fuera del país buscando, que se tuvieron que marchar un día buscando nuevas oportunidades
dejando atrás tantas y tantas cosas y que dicen que este programa les sirve de compañía y que supone una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces. Que me gusta a mí mucho decir esta parte. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto, ¿qué tal está Yasmina? Hace mucho que no nos cuentas nada de Yasmina. Pues muy bien, la verdad que está muy bien allí, sigue por tierras inglesas y ahora de hecho está con el tema del voto rogado, a ver si consigue votar, y la verdad que muy contenta, con ganas también de pasarse por aquí. Que ahora que llega el veranito, claro, y el calorcito, pues se nota bastante. Y para ver a su hermanita y a su familia, a sus padres, los tiene abandonados, amigos. Bueno, un saludo muy especial a Yasmina y a todos los expatriados que se encuentran en el exterior luchando cada día. Y, por supuesto, también un saludo a quienes se están incorporando a este programa en este momento. Los estoy viendo ahí con una gran actividad en el chat, en Twitter. Hoy hemos elegido un hashtag que se llama La Cafetera España Mediática. Vamos a hablar algo de España, de la España mediática. Pero antes, Elena Noruega, Nuria Rodríguez, buenos días, Nuria, Ángel Trianero, Elisra 232, Mercedes, Mamen Páez, Sebastián García, Celemín, Enrique Quesada, Alicia en Marea, Javier Durán, Andrés Carmelo, Juan Cruz, Pepe Nicas, Rainer Bander, nuestro corresponsal alemán, que ayer fue su cumpleaños, hoy está de resaca cumpleañera, Toñito, Hardy Useful, Paloma Irazazábal, bueno, tantos, el Inurse, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora y que suponen una suerte de focus group. Es nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Buenos días, Eva India, Ubelán. Pero además no solamente es un focus group, no solamente tomamos la temperatura a la ciudadanía, además es que es nuestro cuerpo de analistas con el que vamos a analizar una actualidad que es verdaderamente compleja, verdaderamente cambiante. Ahora os explico por qué hemos elegido este hashtag. Ángel Carbajo, muy buenos días. Perdón que tenía que toser, es que me he levantado con una alergia, han estado todas las gramíneas ahí congeladas en las margaritas hasta que un día han decidido explotar a la vez y entonces tengo un ataque esta mañana, estoy súper congestionado, así que va a ser un programa, en fin, terrorífico. Decía, hemos elegido la Cafetera España Mediática porque hay varias noticias de información internacional que son interesantes y que nos remiten a Venezuela. No es que nosotros hayamos traído Venezuela a la actualidad, es que como hay, en fin, hay tanto interés en la prensa nacional, en la prensa patria por referirse sistemáticamente a Venezuela, desde Venezuela Nicolás Maduro ha contestado. Ahora, ese país del desastre que presenta en España es para tapar la miseria, el hambre y la tragedia social que hay en España. Por ejemplo, hablo de España como puedo decir cualquier otro país. Como puedo decir cualquier otro país, pero anunció medidas legales incluso para los medios de comunicación españoles. Y voy también a hacer un conjunto de acciones jurídicas internacionales en España, en Europa, porque se respete el honor de Venezuela y porque cese esta campaña de guerra psicológica donde están inyectando odio. Donde están inyectando odio, dijo el presidente de Venezuela. Fue una comparecencia bastante larga ayer y insistió bastante sobre este tema. Ven la prensa en España, por ejemplo. Lo que verán ahí es una propaganda de guerra. ¿Por qué tanta campaña contra Venezuela para justificar cualquier cosa? Una invasión, un magnicidio contra mí, cualquier cosa. Bueno, hay un lío monumental con esto. Y la verdad es que era un asunto, el asunto venezolano era un asunto que queríamos dejar aparcado porque, entre otras cosas, hay un gran interés en la agenda setting por situar a Venezuela entre las preocupaciones de los españoles, porque estamos en campaña electoral y porque se buscan sistemáticamente las referencias contra Podemos, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido en este país, yo creo que además hay algo de subestimar a la ciudadanía, porque pensar que porque un profesor universitario de políticas un día trabajó para un gobierno haciendo análisis, para un gobierno latinoamericano o para varios gobiernos latinoamericanos, entonces ya a partir de ahí se han tomado muchas molestias en crear toda una teoría en torno a las dependencias, etcétera, etcétera. Claro,
cómo se engrandecen algunas informaciones en España, cómo se reducen a anécdota otras cuando no son interesantes. Es una cosa verdaderamente chocante, verdaderamente sorprendente. Entonces, decía, queríamos dejar este tema un poco apartado porque es un tema ya recurrente en la agenda setting, pero ha sucedido algo a lo largo de este fin de semana y nos habéis pedido que nos refiramos a ello. Así que no nos queda más remedio, puesto que este programa en buena medida lo configuráis vosotros y tenéis, como sabéis, una gran responsabilidad por ello. Resulta que hay un ciudadano español que vive en Caracas, Agustín Ochotorena, que es un empresario que vive allí, y entonces se le ocurrió, la semana pasada, hizo una fotografía en un supermercado, estaban las estanterías llenas, lo cual, en términos de medios de comunicación españoles, parece una anomalía, porque no habíamos visto esa imagen. Y entonces él la publicó en su Facebook y dijo, claro, es que yo, si estoy leyendo la prensa española, lo que decís allí, pero luego yo cuando salgo por aquí en los supermercados, dice, hombre, puede que en algunas partes de la ciudad haya problemas, pero desde luego no es lo que estoy viendo. Publica esa fotografía en Facebook. Y resulta que el periódico ABC la toma y la publica en su edición digital, diciendo, en los barrios de los ricos sí que hay productos en las estanterías. Debió hacerlo un becario, porque a las 2 horas la noticia desaparece de la página del abc.es. Claro, hay un monumental lío en la red que empieza a crecer y se monta el conocido efecto Streisand. A partir de ahí todo el mundo habla de este asunto. Bueno, en definitiva, que nos habéis pedido que localicemos a Agustín Ochotorena, que se ha convertido en protagonista involuntario de toda esta información, pero es que además lleva enviando noticias sobre lo que está ocurriendo en Caracas y dice, qué enorme disociación, qué enorme distancia hay entre lo que leo en la prensa española y lo que estamos viviendo allí, que es lo mismo que estábamos viviendo hace unos años. Qué gran distancia hay, ¿no? Bueno, nos habéis pedido que hablemos con él y lo vamos a hacer en unos segundos. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. ¿Sí? ¿Agustín? Sí. Radiocable.com. Bueno, muchos me habéis pedido que contactásemos con Agustín Ochotorena, vive en Caracas, se ha situado en el epicentro de una polémica que no buscaba en torno a una fotografía que hizo en un supermercado de Venezuela en el que había productos y había gente comprando, lo publicó el periódico ABC y lo retiró a las pocas horas. Tu hermano te dijo a ti, porque estaba en España pasando unos días, y te dijo, oye, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Tú vives allí desde hace muchos años. No solo yo vivo en Venezuela, mi hermano también vive en Venezuela. Mi hermano se fue hace 2 semanas y en 2 semanas de irse de aquí me llamó asustadísimo, interpelándome diciendo, Agustín, no me engañes, coge el avión y vente. Y entonces yo tuve que explicarle, que estaban las cosas parecido como se fue 2 semanas antes él. Y no me creía. Entonces, claro, me costó, incluso discutimos un poco, porque me llamaron mi socio y mi hermano a la vez, y me costó hacerle entender que, bueno, lo malo y lo bueno que hay en Venezuela no había cambiado en 2 semanas. Era lo mismo. Claro, porque aquí la realidad que está retratando la prensa en España es de una Venezuela sumida en el caos. Y entonces tú sales por la mañana, te metes en un supermercado y decides hacer una fotografía allí, un supermercado en el que había productos, había gente comprando, es decir, una imagen de una cierta normalidad en Venezuela, ¿no? Y tú haces allí una serie de fotos. Pero es que son los supermercados, no es uno. Todas las cadenas plaza. Es como que me digas que hay un Carrefour que tiene cosas y todos los demás Carrefour no tienen. O es como que digas que un Eroski en Madrid o en Valencia está lleno,
y todos los demás eroskis de la ciudad no están llenos, no. O sea, el supermercados Plaza pues tendrán 30 o 40 hipermercados y supermercados en Caracas. Los Excelsior Gama es una cadena enorme que tiene, además tiene 24 horas pequeños y después otros que son como el que hice la foto, que está a 100 metros de mi oficina. O sea, yo no he hecho nada más que mi normalidad. Evidentemente yo aquí soy clase alta para lo que es venezolano, lógicamente, o sea, pero la vida de la clase alta de Caracas es mejor que la europea. O sea, es imposible que en Europa tú mantengas los estándares de comodidad y de consumo que tiene un caraqueño de clase alta, yo no te voy a decir los de muy alta, que se parecen a los de Arabia Saudita. O sea, nadie tiene en Europa, ni los ricos tienen 3 o 4 personas de servicio en su casa, porque puede ser un chalet. Y esto aquí es muy habitual, porque una persona de servicio es muy barato tenerla. O sea, al fin y al cabo, la clase alta se ha visto incluso beneficiada de esta crisis. Entonces tú haces esa fotografía, tomas esa foto, la publicas en tu muro de Facebook y a partir de ahí se la empieza a reenviar la gente hasta el punto de que el propio periódico ABC en España hace una reseña diciendo el empresario vasco que demuestra cómo los ricos sí tienen comida en Venezuela, ¿no? Y esa noticia circula durante un tiempo en Internet. Es que al principio puse la del Plazas y a la semana siguiente fue una reunión, y a la semana siguiente tuve una reunión a primera hora de la mañana y me fui a comprar carne. Me fui a Fresh Meat, que es el sitio habitual, está en la Altamira, en el centro de Caracas, pero vamos, como él ahí, 35 de estos ahí cerca, o sea, y entonces pues fui y compré y le pedí permiso al encargado. Es más, el que me hizo las fotos es el encargado, por eso en esas salgo yo, porque el encargado se prestó a tal y le dije, mira lo que están diciendo en España, que podemos... No, o sea, y te aseguro que no es gente de la revolución, los que están en Facebook, pero también les parece mal. O sea, nadie que sea venezolano puede tragar con semejante manipulación y les produce dolor también. Hay una parte de Venezuela que siente dolor viéndose reflejada así de una manera tan miserable, ¿no? En España, ¿no? Y me hizo las fotos. Que diríamos que el desabastecimiento nos está produciendo en todo Caracas. Tú publicas esta fotografía, el periódico ABC lo recoge, pero al poco tiempo la quitaron. Y entonces ahí se ha producido una enorme polémica en Internet porque de pronto el periódico ABC, que había reseñado eso, elimina la propia historia de su web. O sea, pero es que la historia fue el domingo. O sea, esto saltó ya cuando puse yo eso el jueves y puse la licorería, pero fui a comprar vino y pedí permiso y hice las fotos también de la licorería, o sea, que está a 100 metros del otro sitio, o sea, no es nada normal. Y fui a casa y las puse. Y entonces ya saltó la polémica, porque entonces sí es cuando ya en España la gente empezó a replicarlo de forma masiva. Y eso pasó jueves y viernes. El sábado ya llegó aquí a Caracas, porque fue de rebote. Llegó aquí a Caracas y el domingo, evidentemente ya mis hábitos sociales han cambiado drásticamente y ya pues me fui a Teresa Carreño y ahí me enteré que habían puesto en ABC a las 4 de la tarde aquí así. Y a las 9 de la noche ya lo habían quitado. O sea, a las 4 de la noche, a 5 de la tarde aquí, mira, joder, el ABC lo ha puesto y tal. Me lo enseñaron. Y vi la noticia, la leí, es más, me pareció bastante bien recogida, la verdad. O sea, me extrañó ampliamente. Y bueno, me pareció bien recogida. Y ya vi después lo normal, que claro. Claro, resulta que alguien en algún momento decidió que no era esa la noticia que querían proyectar a través de su periódico. Pero me ha interesado unas palabras tuyas. Yo recibí una nota, creo que era un trabajador de ABC, por privado. Y me supo cuál era la situación. Resulta que en ABC tienen muchísimos becarios. Y los becarios en cuestiones de redes, o sea, de lo que no es principal del periódico, que puede ser internacional, economía nacional, opinión, etcétera, los becarios van por libre, pero son un montón de chavales y no tienen ese ojo de halcón encima, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, la noticia es en redes, es una noticia paralela de una sección de redes sociales. Entonces, el pobre becario, al cual le mando mis solidaridades de ahora, porque ya imagino lo que estará pasando el pobre, pues hizo una noticia recogiendo y la puso. Y a las 4 o 5 horas, cuando hubo un seguimiento más de la noticia, yo creo que el editor de la ABC tomó cartas en el asunto y efectivamente la quitaron. Este texto. Pero a mí me ha gustado, porque te he leído alguna frase que decías,
que con esto tampoco pretendías decir que no es que no se estuviese pasando mal, que en Venezuela se está pasando mal, pero se está pasando mal como siempre se ha pasado, porque la pobreza es un mal endémico en esa región del mundo, y decías, lo que no impide que haya una clase que viva con los estándares de vida superior incluso a los europeos, una riqueza mal repartida. Y decías 99, algo... Decías, hambre no se pasa, porque hay puestos callejeros donde comes hamburguesas, perritos calientes, son miles, están en cada calle de Caracas, porque es que si aquí lees los periódicos parece que es que estáis primero en una guerra civil y que la gente está comiendo palomas por las calles. Es que eso ha llegado, mira, en Caracas todo el mundo come en la calle. O sea, todo el mundo, porque es que a nadie le da tiempo de ir a casa. O sea, la gente vive a 4 horas, de 5 horas de Caracas, y se levantan a las 4 de la mañana para entrar a las 9 de la mañana a entrar en el trabajo. O sea, ellos viven a como a 30, 40, la gente trabajadora vive en Valles del Tuy, que es como de aquí, pues como a unos 70 kilómetros de montaña, y las colas empiezan para llegar en carro a las 4 de la mañana. Entonces nadie va a comer a casa, todo el mundo come en Caracas. Entonces, el que tiene dinero come en restaurante. El que tiene menos dinero, bueno. El que tiene un poquito menos dinero come en un restaurante peor, así tal. El que come en McDonald's, que es que está inflado a McDonald's y no se ha cerrado ni uno. Está inflado a Burger Kings enormes, que no se ha cerrado ni uno. Hablo de Burger King con parking en el centro de la ciudad. O sea, y ya el último escalón ya es el perro calentero, que es en todas las calles de Caracas, en cualquier barrio, pobre, rico, medio pensionista, hay perro calenteros. Porque la gente vive de estas cosas, de trabajar en esto. Entonces, el perro caliente, que yo muchas veces como también, te dan un perro caliente estupendo, con todo tipo de aderezos, hamburguesas y tal, y eso es como las come la gente, digamos, la gente popular. Pero, o sea, es que eso es así. O sea, 6 millones de personas viven en Caracas todos los días. A mí me interesa, te agradezco muchísimo el testimonio, Agustín, porque me interesa sobre todo para ver la enorme distancia que hay entre la forma en la que se está retratando una realidad y la realidad que se vive allí, como decías tú mismo en tu Facebook, endémica de un país que tiene grandes diferencias sociales, como sucede en otros países latinoamericanos, pero en el que de pronto la actualidad española ha puesto su foco para tratar aquí de hacer política local mirando hacia Venezuela, lo cual es muy llamativo. Así que te agradezco muchísimo, de verdad, Agustín, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Vale, te voy a explicar como la última. En la medida en que el Estado social está decayendo porque el Estado no tiene dinero para hacer frente, vuelve el paradigma de siempre. Los ricos tienen, los pobres no. Eso es lo que está pasando, no está pasando más. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Radiocable.com. Prometo que aquí a nosotros nos pasa como a vosotros, que estamos ya un poco cansados del asunto venezolano, pero nos parece un retrato maravilloso para el que el testimonio de Agustín es un testimonio impagable. Porque es verdad, decía Rojo Cabreador en Twitter, decía, es que claro, si nos fijásemos en lo que dice la prensa española, parece que las calles de Venezuela son las de Etiopía. Y Venezuela lo que tiene es un profundo problema de desigualdad gigantesco, enorme, pero que tiene las plazas llenas de Burger King. Entonces, no nos engañemos, es que hay una realidad paralela que está contando la prensa española muy intencionada, muy girada, y resulta verdaderamente escandaloso. Más allá que el propio Agustín lo decía, y no quiero que nadie pretenda, porque creo que es bastante claro que hablamos para adultos, y además, por lo que estoy viendo en Twitter, con ese hashtag La Cafetera España Mediática, la gente es suficientemente adulta para entender perfectamente las complejidades de un país que se encuentra en una situación de una grave crisis, y es evidente que está en una grave crisis social. Es evidente que el testimonio de Agustín no significa que no haya desabastecimiento en un montón de sitios, que lo hay, porque es evidente que lo hay. La cuestión es dónde colocas el foco. Si colocas el foco en la realidad, es decir, en una fotografía heterogénea que retrata muchas cosas, muchas perspectivas, en las que frente al desabastecimiento te puedes encontrar un Burger King con colas donde la gente quiere comprarse una hamburguesa, esa es la realidad venezolana, que es una realidad que no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Y si algo ha cambiado es porque el desplome de los precios del petróleo ha hecho que todas las políticas sociales que se mantenían desde el gobierno de Chávez se hayan venido abajo. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste.
a partir de ahí la manipulación de la realidad que estamos viviendo es verdaderamente asombrosa. Dicho lo cual, no es que a mí me importe lo más mínimo, que encima yo no quiero equilibrarlo por una cuestión sino por una cuestión de realidades, ¿no? De realidades. Perdona, Mary. No, que decía que el problema de todo esto, hablando un poco de cómo se ha mediatizado el tema, no es que no haya un problema en Venezuela. El problema es que en el momento en que quieres salirte un poco del discurso de o es bueno o es malo, de esa polarización, en el momento que quieres profundizar, no se puede profundizar en España. Ese es el problema con muchos temas, además, solamente con el tema de Venezuela. Y yo creo que es necesario escuchar a esta gente. Este señor no quiere decir que en ningún momento ha dicho que en Venezuela no haya un problema, sino que hay muchos problemas. Pero eso no quita que profundicemos. Y yo creo que es algo muy necesario en el foco mediático español, que vayamos un poquito más allá, que no tengamos miedo a profundizar. Porque creo que al final es o estás en contra o estás a favor de Maduro. No, es que Venezuela supongo que tendrá muchos más problemas que el señor, o sea, que hablar del señor Maduro. Tendremos que hablar en profundidad. Y creo que un testimonio de un español que vive allí, creo que a mí me ha dejado alucinada. Y la verdad que creo que era muy necesario para intentar entender un poquito más lo que estaba ocurriendo allí. No, lo que dice Eva, lo que dice Elena, dice, es que hay mucho maniqueísmo. Hay mucho maniqueísmo. Y a mí, ¿sabéis una cosa que me preocupa profundamente? Porque cada vez que participo en una tertulia, cuando salgo, de pronto me encuentro con algunos mensajes en internet diciendo, es que el discurso bolivariano que lleva Berlín. Pero si es que no se trata de defender a nadie ni de defender nada, se trata de decir la verdad. Y hay más allá de la desconexión de los grandes medios de comunicación, hay una consideración generalizada por tomar a los ciudadanos por idiotas. Como si la gente no fuera capaz, perfectamente capaz, de disociar cuando se encuentra en una portada de periódico un problema absolutamente sobrevalorado, sobreenfocado. La gente es perfectamente capaz de darse cuenta de eso, de la exageración que estamos viviendo, ¿no? En fin, el apocalipsis. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Mientras tanto, España tiene sus propios problemas. Hoy lo vemos retratado en las portadas de los periódicos. Ayer se inició proceso contra Chávez y Griñán, entre otros, porque lo que pasa es que en el caso de Chávez y Griñán sorprendió porque el PSOE confiaba en que finalmente fueran alejados del foco de la justicia, puesto que el Partido Socialista siempre ha defendido su honradez, siempre han dicho que no se habían llevado dinero, ni un céntimo, y que en todo caso lo que habían era sido ajenos a una realidad que estaba viviendo, que una utilización del mecanismo de los seres que habían desarrollado, que habían puesto en marcha, estaban siendo ajenos a ellos, por lo tanto casi los consideraban más víctimas que culpables del asunto, ¿no? El caso es que irrumpe en plena campaña electoral un golpe mortal al Partido Socialista, dice el periódico El Mundo en su editorial, golpe mortal al PSOE, y a 5 columnas, el periódico El Mundo, que además ha sido muy insistente en el caso de los ERES, en la denuncia del caso de los ERES, a 5 columnas titula Chávez y Griñán al banquillo por la trama de los ERE. Los dos expresidentes del PSOE responderán junto a otros 24 altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación. Los socialistas defienden su honradez y aseguran que no se han llevado ni un céntimo. Es verdad que la gente con la que, os lo digo en términos ya personales, por lo que yo he tanteado por ahí, yo no les conozco apenas, así que no tengo ningún interés en este asunto más que el de contaros que yo, por las conversaciones que he tenido, hay una creencia bastante extendida y generalizada entre la gente que ha trabajado con ellos, que les conoce, de que difícilmente se les puede acusar de haber metido la mano en la caja. Y casi se les retrata un poco en esa imagen de ellos diseñaron un sistema, quizás sabiendas de que era injusto, y ahí es donde está el delito de malversación y de prevaricación, está por ver, lo tiene que demostrar el juez ahora,
pero sí hay como un intento de separar la conducta personal e individual de lo otro, ¿no? Y la gente incluso que les conoce te lo manifiesta, incluso en privado. Hay de otros personajes políticos de los que no os podría decir lo mismo, que dicen, no, cualquier día a este le van a pillar un buen lío. Pero en el caso de Chávez y Griñán es verdad, especialmente de Griñán, siempre hay comentarios muy elogiosos en torno a su austeridad, la vida que lleva, que no es una vida precisamente de excesos, más bien lo contrario. En fin, bueno, yo os digo esto, no sé en qué medida es útil o no, pero el caso es que es igual, porque se ha abierto procedimiento y si se demostrase que son culpables de ambos delitos, son delitos muy serios, son delitos muy graves. Pero lo que sí que es verdad es que irrumpe en plena campaña electoral. Lo cual ha hecho para que Pedro Sánchez intentó justificarlo con este argumento que os cuento, con esta idea de que hay que diferenciar, hay muchos tipos de corrupción, veíamos la corrupción de Bárcenas, que se llevaba una parte y se la metía en su propia cuenta en Suiza, y otro tipo de corrupción que es utilizar un sistema, un mecanismo público sabiendo que no tienes capacidad para desarrollarlo, ¿no? En fin, Pedro Sánchez ayer. Yo creo que el señor Chávez y el señor Griñán no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. No es malversación, o sea, ellos simplemente están siendo investigados por el uso que se ha dado a una serie de fondos públicos, no para un beneficio privado suyo. Sí, pero no para el uso, no, es decir, es que es diferente. O sea, no se está investigando a Chávez y a Griñán precisamente por haberse lucrado, que es bien distinto a otros casos de corrupción que estamos viendo en otros partidos políticos. Pero me da igual, no es una cuestión de relativizarlo, al contrario. En esto es verdad, el Partido Socialista, como digo, intentó marcar esa diferencia, pero es verdad lo que dice Guillem Salazar ahora. Dice, ojo, que no haberse llevado dinero no significa necesariamente ser inocente, porque efectivamente la utilización de un mecanismo para el que puede que no tuvieran autoridad para poner en marcha en la Junta de Andalucía, como el mecanismo de los ERES, una utilización de esa naturaleza puede ser perfectamente constitutiva de delitos y de delitos muy graves, como estamos viendo en las portadas de los periódicos hoy. Irrumpe en plena campaña. El periódico El País dice, el juez procesa a Chávez y Griñán a 3 semanas de las elecciones. Los expresidentes de Andalucía acusados de prevaricación por los ERE dejan de momento el Partido Socialista. Y el periódico El País dice que el Partido Socialista va a intentar contrarrestar la línea de ataque del resto de formaciones desde esta dirección, dice, apelando a la honradez personal de los dos históricos dirigentes y al hecho de que ambos se hayan dado de baja en el partido incluso antes de conocer la decisión judicial, y a que el caso de los ERE no tiene que ver con una cuestión de corrupción personal, pero como es evidente, la campaña a nivel nacional y sobre todo en Andalucía se presenta ahora mucho más dura, dice el periódico El País, y eso parece que es un hecho poco discutible, que a partir de ahora todo esto va a centrar la campaña, y lo vemos, la prueba está en las reacciones inmediatas que se han producido en el resto de los partidos políticos. Teresa Rodríguez, Podemos, en Andalucía, una imputación muy grave, dice. Yo creo que es una vergüenza para todos los andaluces y las andaluzas que los dos presidentes que han gobernado durante más tiempo en la Junta de Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por mal utilizar el dinero público. Izquierda Unida, un caso gravísimo por el que tiene que comparecer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Que dé la cara, porque esto que ha ocurrido en el día de hoy es muy grave. El Partido Socialista seguía manteniéndose en la teoría de los 4 golfos y lamentablemente estamos ante 23 años de la autonomía andaluza sentada en un banquillo. 23 años de presidentes de la Junta de Andalucía, en eso el foco es enorme. También aprovechó el Partido Popular, que ha utilizado el caso de los ERE como ariete durante meses. Se demuestra que el caso de los ERE era una trama perfectamente organizada, perfectamente ideada y perfectamente diseñada. El tiempo nos está dando la razón, punto por punto. El periódico La Razón dice, Chávez y Griñán al banquillo por permitir un fraude de 854 millones. Los expresidentes andaluces han sido procesados por los ERE, dice La Razón, también
página completa en la portada, ocupando toda la portada. Dice: el juez atribuye a Griñán 2 delitos de prevaricación y malversación y a Chávez el de prevaricación, castigados con hasta 8 años de cárcel. 8 años de cárcel. El enjuiciamiento ahoga el discurso anticorrupción de Pedro Sánchez ante el 26J. Y dice el periódico La Razón que la Junta implantó durante 10 años un sistema ilegal de ayudas, por lo que la justicia procesa también a 6 exconsejeros, dice La Razón. Portadas de la prensa impresa nos encontramos con esta lectura extendida: el juicio a Chávez y a Griñán golpea la campaña del PSOE, dice también La Vanguardia, y a partir de ahí nos encontramos con el titular hasta en todos los medios regionales: 2 décadas de Junta de Andalucía en el banquillo. En fin, unos y otros se van recogiendo esta información, que es verdad que altera la campaña electoral para el Partido Socialista, que tampoco es que se encontrase ante una campaña sencilla para ellos. Y curiosamente, el Partido Popular, que también ha presumido esto, pero ayer Mariano Rajoy tuvo la oportunidad, participó en un acto público y volvió a defender la posición de España, que claro, cuando uno se encuentra con todas estas informaciones sobre la corrupción, la manera en la que la corrupción se está volviendo, casi hay una catarsis en la vida pública española, en la que están irrumpiendo numerosísimos casos de corrupción por todas partes. ¿Sabéis que hay una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid? Esperanza Aguirre se niega a comparecer, está profundamente molesta, dice que esa comisión de investigación hay que extenderla también a los gobiernos de Podemos, que llevan un año, y entonces dice que pero ya pediremos también, ¿por qué no extendemos esa comisión de investigación en el futuro? ¿Por qué no la investigamos también? ¿Por qué no la extendemos hacia vuestro gobierno?, dijo ayer. Nosotros, la comisión de investigación que han montado en el Ayuntamiento consiste en que van a investigar, si ya lo han dicho con toda claridad, los 12 años que gobernó el Partido Popular. Eso estaría bien si la comisión fuera para un mes, pero es que la comisión va a durar desde hoy, que empieza, hasta finales del 2018. Y cuando nosotros les dijimos, vale, pues nosotros aceptamos, siempre y cuando, a partir de que vaya pasando el tiempo, o sea, el segundo semestre del año 15, el año 2016, el año 2017, el 2018, que gobernáis vosotros, que también lo investigue la comisión de investigación. Claro, y en este contexto que nos encontramos, las portadas a 5 columnas, con un caso gravísimo de corrupción, con el caso de los ERES, golpeando en plena campaña electoral. Como dice Lotus, dice: quien es corrupto, se lleve él o lo que sea para tener una red clientelar de votantes en Andalucía, y eso también es igualmente corrupción. Y en efecto nos encontramos con un país que está viviendo esta profunda catarsis, como digo, esta profunda convulsión relacionada con asuntos de corrupción, con comisiones de investigación, también con un Partido Popular que se encuentra en una situación verdaderamente difícil. Tiene, ojo, Madrid y Andalucía gobernados por una gestora. Tienen sus partidos, están dirigidos por una gestora en Madrid y en Andalucía, porque tienen una situación absolutamente insostenible, y nos encontramos a Esperanza Aguirre dando lecciones. Pero lo mismo le ocurre a Mariano Rajoy, que todavía le parece que el país va estupendamente en materia económica, aunque ya hace un pequeño guiño y nos anuncia algo. Entre 2011 y 2015, la mayor parte de los parámetros fundamentales que sirven para medir el grado de confianza y de fortaleza de España han mejorado. Y no quiero que se me interprete mal, no es ni mucho menos el momento de euforias. Queda, como aquí se ha dicho, mucho por hacer. Entonces esta es la parte sobre la que creo que hay que poner el foco. Queda, como aquí se ha dicho, mucho por hacer. Y ya se lo había avanzado a Juncker a través de una carta que conocimos gracias a que la recogió el periódico El País en su portada, una carta que había enviado privada anunciándole que si ganaban las elecciones habría recortes. Así que Mariano Rajoy, aunque su campaña se basa en el estado de las cuentas del gobierno después del paso del Partido Popular por la presidencia, pero lo cierto es que todavía sigue anunciando que habrá grandes modificaciones. Y escuchamos también ayer a Margallo en lo que pareció una despedida. Digo pareció porque no aludió abiertamente a eso, pero con una cierta nostalgia reivindicó todo este asunto de la marca España, un cometido que ha tenido asignado su ministerio
que en realidad, sinceramente, aunque allí se enarbolaron algunos datos y algunas estadísticas sobre lo que ha mejorado la marca España y la popularidad de la marca España a nivel internacional gracias a la mano de Margallo, pero lo cierto es que si hablamos en términos de marca España, y sabéis que nosotros analizamos la proyección de España en la prensa internacional, lo hacemos en Radio Cable de forma habitual, y la proyección de la imagen de España no ha ido sino a peor, no ha hecho más que deteriorarse. Pero Margallo ayer presumía del éxito de esta forma de observar y de este invento que se montaron llamado Marca España. En estos 4 años no me han faltado ni retos ni aventuras que mereciera la pena afrontar y sonaba superar. despedida. Ha habido muchos sinsabores y algún éxito. Pero si algo ha merecido la pena en esta experiencia única, ha sido haber contribuido a alumbrar y dar sus primeros pasos a la marca España. Un proyecto en el que muy pocos creían se ha convertido hoy en una realidad en la que es imposible no creer. En fin, bueno, esto en lo que se refiere, que cada cual saque sus conclusiones, como dice Ana Pastor. Esto es lo que se refiere a las informaciones que publican los grandes medios de comunicación, la agenda setting. Pero sabéis que nosotros aquí llevamos una agenda paralela. Por una parte la agenda setting, el foco de interés que ponen los grandes medios, y también una cierta contestación que hacemos desde este programa, o sea que es una agenda setting relativa, porque no es que nos dejemos llevar, porque también nos sirve como argumento para contrarrestarlo y para explicar lo que están tratando de decirlo sin decirlo. Pero nosotros hacemos una diferencia entre la agenda setting y la agenda de la cafetera. Allí en la agenda setting habita el ruido y en la agenda de la cafetera es donde reside el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presente. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y entonces María.es va recogiendo esas noticias. Es un poco la voz de la conciencia de este programa. Es ella la que mantiene los márgenes. También es ella la que pone los límites, porque yo me dejaría llevar y entonces este programa sería cerrado por la Guardia Civil. Pero ella es la sensatez que anda. Sí. No somos muy radicales tampoco. Bueno, algo sí, Mary. Bueno, pues nos habéis enviado muchas noticias y la verdad es que nos habéis enviado muchas que yo las voy recopilando y si no es hoy las daremos otro día también. Ángel Trianero nos dice, la pela es la pela. Y nos envía una noticia que es de Infolibre, que es que solo 13 exsenadores renuncian a la paga que ofrece el Senado cuando se disuelve. Infolibre nos dice que todos los exsenadores, salvo 13, solicitaron la indemnización que ofrece el Senado a los parlamentarios cuando se disuelven las Cortes, como han pasado ahora, por motivo de una convocatoria electoral. Esto asciende a 8.345 euros, que es el equivalente al sueldo que habrían cobrado entre la disolución del Senado el 3 de mayo y las elecciones generales del 26 de junio. Alicia María nos recuerda algo que también lo hemos comentado ya, y es que la UCO sostiene que Granados, que entonces era número 2 de Esperanza Aguirre, recordémoslo, facilitó pelotazos urbanísticos a empresas por 709 millones. Guillem Salazar nos traslada a otro tema y nos recuerda, nos dice, paso cero para una vacuna contra el cáncer. Es algo muy interesante y es que nos recuerda que es fruto de la ciencia
Y es que un equipo de investigadores de una universidad de Alemania habría logrado desarrollar un sistema que podría ser el primer paso para crear una vacuna universal contra el cáncer. Por otro lado, y también relacionado bastante con el tema sanitario, Jiménez 59 nos alerta de algo bastante grave y que además ayer pudisteis ver seguramente porque fue trending topic, y es que 1 de cada 3 enfermos no puede acceder a los fármacos que necesita. La plataforma que ayer, como os digo, fue trending topic se llama Dale Voz y denuncia un sistema de investigación y desarrollo de medicamentos, dicen, injusto e insostenible, con altos precios y que no aborda las enfermedades no rentables, explicaban. Y para finalizar, nos remitimos también a lo que ayer mismo comentábamos, que también tenéis toda la información en el programa anterior sobre Marea Granate y también sobre cómo se ruega el voto. Pues es que un oyente de este programa, que se denomina El Manu, nos dice, no, lo llaman democracia y no lo es. ¿Pero por qué? Porque nos envía un tuit de María Almena, que como sabéis es una de las, digamos, representantes de Marea Granate que suele estar bastante en los medios. Bueno, pues María Almena lo que dice es que se dirige al Ministerio de Exteriores de España en su Twitter y dice: el consulado en Washington está denegando ruegos de voto a pesar de que el plazo finaliza el 6 de junio. Es decir, que ya están denegando supuestamente a la gente solicitar el voto allí, cuando en realidad podrían hacerlo hasta el 6 de junio. Esta y otras denuncias las podéis encontrar en los tweets de gente como María Almena e incluso también en Marea Granate. Y desde aquí os pedimos que si queréis votar, que si estáis fuera de España, que no dudéis en informaros, y desde aquí os animamos. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Que me dice Sánchez Cajal en el chat, dice, mira que te mola acojonar al personal, porque como la cuña esta comienza con un... Tenemos que interrumpir la información, pero en efecto es una cuña de estas que colocamos sobre lo que ocurre en el programa y aquel acontecimiento tan dramático, pero que a la vez vivimos con tanta intensidad en el programa y que yo creo que retrataba muy bien el espacio de familiaridad que se ha creado en torno a la resistencia y en torno a la cafetera, ¿no? Donde ante momentos como esos todos sabíamos que
estábamos acogidos por un gran grupo de oyentes y entonces nos sentimos todos muy acompañados en un momento así muy especial. Por eso me gusta mucho escucharlo y por eso de vez en cuando lo lanzamos aquí en el programa, a pesar de que comienza con ese tenemos que interrumpir la programación, que bueno, así os despierta, porque estaba viendo yo que estabais aquí como muy dormidos con el hashtag. Pero, en fin, 627-002-002, el número de teléfono donde tenéis un WhatsApp, el WhatsApp del programa, ya sabéis, y donde podéis dejar vuestros mensajes para ir comentándolos. Maese, a ver si va a parecer que yo tenga intención de defender a alguien del POSE, nada más lejos de la realidad. Pero si lo de Chávez y Griñán están por haber prevaricado, no haber estado vigilantes, que me parece muy bien, hostias, entonces ¿qué pasa con Rajoy, Aznar, Cospedal, que han estado tapando, trincando a saco y encima con la jeta de salir criticando? Es que... No, pero es un poco... Tienes razón, porque es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Que al finalmente no se trata de... Estaría bueno, ¿no? De justificar nada. Pero obviamente hay algunas diferencias, aunque es verdad, como estábamos viendo, que no deja de ser un delito muy grave porque es la utilización de un sistema para terminar comprando las voluntades de aquellos que han sido beneficiados, ¿no? Así que tiene una lectura moral, como decía Lotus, verdaderamente grave, no es por simplificarlo, pero claro, lo que a mí sí me sirve es para colocar la mirada en torno a la enorme diferencia que existe entre el retrato que se hace de unos casos y otros, ¿no? A la complacencia que hay en torno, por ejemplo, al Partido Popular, incluso en una situación, en una legislatura tan dura para ellos como ha sido esta, pero ojo, tienen a un tesorero en la cárcel. Señalados a todos los tesoreros más significados durante la etapa de José María Aznar, que por cierto, ¿alguien ha visto a José María Aznar en todos estos asuntos? Siempre pasa planeando como si no fuera con él, ¿no? Y hemos visto que Rodrigo Rato, el autor del milagro económico español, se encuentra en una situación judicial verdaderamente complicada, que todos los fichajes de el aznarismo que se enarbolaba como en fin, la forma de hacer política más impecable, más transparente, más rigurosa, y nos hemos encontrado con que era un auténtico bluff y que muy bien retratado, por cierto, en la boda de la hija de José María Aznar, ¿no? Con todo el caso de Gürtel, con el tesorero metido en la cárcel, con un tesorero diciendo que ha estado pagando dinero negro al actual presidente del gobierno. Esto lo cuenta Marisa Gallero en su libro, y allí recoge que le confesó el propio Bárcenas que le pasaba dinero negro a Mariano Rajoy. Y tenemos un presidente de gobierno así. Así que, efectivamente, invigilando, inaplicando en fin, el caso es que para unos se exige mucho y para otros se exige bastante poco. Yo creo que eso sí es un retrato bastante significativo. Así que tienes mucha razón, menudo tiarro, te lo has ganado. Es aquí tu premio, ¿no? Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. Buenos días, Resistencia, soy Macarizer. Con respecto a la noticia de los senadores, yo entiendo que alguien que ha dejado su trabajo para dedicarse a la política y de repente se encuentra con que en medio de, con 4 meses se tiene que ir al paro otra vez, pues hombre, es normal que en este impasse en el que esperan recuperar su puesto otra vez,
tenga que cobrar algo. O sea, hay que ser más papistas que el Papa. Hay que entender las situaciones personales. Otra cosa es cuando acaban una legislatura y se reincorporan a la vida normal y cobran pensiones y demás. Pero en este caso yo creo que está justificado que continúen cobrando el sueldo hasta que se resuelva estas nuevas elecciones. Buenos días. En realidad tienes razón, y yo creo que además hay que tener cuidado con los mensajes antipolíticos. La política debe ser una profesión que esté remunerada, correctamente remunerada. Eso no significa bien pagada, porque algunos con el argumento del bien pagado, y vemos ahí hoy muchos titulares, dice, esos 181 senadores que van a cobrar una indemnización por fin de legislatura. Hombre, lo que pasa es que van a cobrar una indemnización de más de 8.000 euros de indemnización. Entonces, bien, habrá que ver de qué manera eso son unos... cómo se reparte. Solamente han renunciado 13 senadores a cobrar esa indemnización, 10 del PP, 1 del PSOE, 1 de Ciudadanos y 1 de Esquerra Republicana, pero sospecho que tiene que ver con que tienen recursos garantizados. A mí que se pague, yo en eso, Macarizer, yo estoy de acuerdo contigo. A mí que la gente cobre, y estaría bueno, al final los representantes públicos, además no tenemos que dejar que se apoderen del discurso quienes intentan reducir el trabajo para los ciudadanos a una cuestión gratuita, porque eso lo viví yo, lo que sucedió en la Junta de Castilla-La Mancha, el intento del Partido Popular, intento y que consiguió, de hacer que los diputados allí no estuvieran pagados, no estuviera remunerado. Y entonces decían, no, porque es un servicio público. No es un servicio público. Eso que era lo que permitía que solamente aquellos que tenían recursos, por ejemplo, abogados de despachos de abogados que eran puramente lobistas, entonces dijeron, pues me voy a meter a diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Entonces aquellos que tenían los recursos hechos y que lo que perseguían era utilizar para otros objetivos las instituciones públicas, entonces terminen en la política, o aquellos que vienen patrocinados de la mano de constructores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí deben estar pagados, sí debe haber indemnización, porque tú estás mandando a alguien a su casa, ¿no? Y otra cosa es que a partir de ahí existan los abusos. Y como estamos hablando para adultos, todo el mundo sabemos dónde están las líneas, ¿no? A partir de ahí, pues ya que uno pueda dedicarse a vivir a la sopa boba porque es diputado y a visitar a su novia porque vive en Canarias y que se lo paguemos todos, pues hombre, ahí hay un territorio bastante claramente diferenciado, ¿no? Pero también hay espacio para lo otro. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Buenos días, cafetera. Ayer se celebró la segunda jornada del juicio contra los 8 de Yesa y se demostró que la Guardia Civil había aportado partes de lesiones falseados o que ocultaban lesiones antiguas, por lo cual la Guardia Civil ha mentido. Absolución a los 8 de Yesa. Muchísimas gracias. En efecto, te agradecemos muchísimo, porque además es una noticia sobre la que queríamos colocar el foco, verdaderamente grave, verdaderamente preocupante. Y así nos vamos a marchar. Estás escuchando La Cafetera. A quien esté haciéndolo, si estás ahí, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary, que me he puesto súper serio. Es que me encanta, me encanta decir esto. Siempre soñé con estar sentado en una silla y decir, si hay alguien escuchando esto. Te he visto así muy lanzado, digo, no le voy a romper el momento. Sí, porque... es un momento. Y mágico es que además alguien puso un tuit que me gustó mucho. Me dijo, es que me produce una cierta cosa energizante cuando oigo eso de... Y no estás solo. Pues eso. Adiós, Mary, pásenlo muy bien. Adiós a todos. Y adiós a todos. Mañana nos vemos. Cuidaos.